Bien, pues vamos a pasar al tema del día de hoy. Como te habían comentado la semana pasada, Aliento de Vida se sostiene en 5 pilares o 5 fundamentos, dicho de otra forma. Estos pilares, estos fundamentos son los siguientes: temor de Dios, amor a Dios, adoración a Dios, obediencia a Dios y ser justo con tu prójimo. Estos 5 pilares, hermanos, los vamos a estar viendo uno por semana. Hoy vamos a comenzar con lo que es el temor de Dios. Nada más antes de entrar al tema así de lleno, a mí me gustaría explicarte la importancia de estos 5 como un conjunto. Cuando yo tenía, hace como 2 años más o menos, yo ya tenía como 15 de cristiano de tiempo completo. Yo le preguntaba a Dios, dame alguna manera para caminar de manera excelente y correcta en la tierra para no retrasar nada de lo que tú quieres. Y Señor, yo sé que ha de haber una manera de vivir para que todo lo que tú hablas, tú declaras, tú profetizas, se cumpla cabalmente, ¿no? Y me acuerdo que estuve orando mucho pidiendo en esa dirección porque estaba seguro que pues hay manera, ¿no? Si no, Dios no lo pediría en su palabra. Y después de un tiempo, me acuerdo un día que estaba orando y me dice el Señor: Rubén, me dice, témeme, ámame, adórame, obedéceme y sé justo con tu prójimo y haré cosas únicas en la tierra. Dije, a ver, otra vez, déjalo a punto. Digo, obviamente, ¿no? Y me lo dictó, me dijo, témeme, ámame, adórame, obedéceme y sé justo con tu prójimo. Me dice, y con eso nada ni nadie puede detener lo que yo quiero hacer, ni siquiera tú mismo. Y dije, amén. En ese momento yo todavía no sabía que iba a empezar esta iglesia, Aliento de Vida. Cuando Dios me entrega lo que prediqué la semana pasada, que fue literalmente el por qué la iglesia se llama Aliento de Vida, luego el Señor nada más me comentó, me dijo, y estos van a ser los 5 fundamentos, van a ser los 5 pilares que si el pueblo de Aliento de Vida cree y camina, me dice, todo lo que creen a veces que ya no se va a cumplir o que fue su imaginación, yo estaré viniendo a cumplirlo en ese tiempo. Te puedo hablar casi con 3 años de experiencia, en enero 8 cumplimos 3 años. Todo lo que Dios nos ha dicho se nos ha cumplido viviendo en estos 5 pilares. Y cuando nos ha hablado algo y no se ha cumplido en el tiempo que Él nos lo ha dicho, como no lo ha dicho, hemos sido diligentes en ver por qué. Y nos hemos encontrado que en alguno de estos 5 puntos nosotros fallamos como humanos. Y hemos reconocido humanamente que pues por eso no se nos cumplió. Te comento todo esto para que comprendas la importancia de lo que te voy a platicar. Si tú de repente ya te sientes así como que, ya estoy harto o harta de que ya merito, pero no, ya casi ahora sí, pero no sé qué pasó, y chin, y esto y aquello, hoy te digo bíblicamente que con estos 5 pilares que vamos a estar viendo, todo se destranca. Y no solamente eso, sino que también inicialmente tú te conectas con la presencia de Dios de una manera tremenda. El amor, la paz, la vida, la fe y la esperanza se vuelven a unificar de una manera tan poderosa que tú empiezas a vivir cada día por fe. Amén. El día de hoy, como te decía, vamos a ver el tema de qué es el temor de Dios. El temor de Dios muchas veces, iglesia, es malinterpretado. De hecho, la gran mayoría de las veces el temor de Dios es malinterpretado porque lo definimos como el temor humano. Aquí es importante hacer una diferencia. El temor humano significa o conlleva un sentimiento de inquietud y de angustia. Cuando alguien dice, tengo temor de esto o temores, lo que está diciendo es que trae sentimientos de inquietud y angustia. Es algo que llega repentinamente y cambia tu estado presente de forma negativa. Repito,
El temor humano es un sentimiento de inquietud y angustia que llega repentinamente y que cambia tu estado presente para algo negativo. El temor de Dios viene de la raíz hebrea yare, Y-A-R-E, que significa reverenciar con asombro a causa de sus maravillas. Repito, reverenciar con asombro a causa de sus maravillas. Entonces, a causa de esta definición podemos entender que el temor de Dios, hermanos, el temor de Dios conlleva un reconocimiento de Dios forzosamente. Esto es importante, esto es una base para poder vivir en el temor de Dios, que no es algo gravoso, es muy padre. Cuando tú reverencias con asombro por las maravillas que estás viendo en Dios o que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, automáticamente nosotros podemos interpretar, iglesia, que ese alguien que está reverenciando a Dios con asombro es alguien que de antemano ya tuvo un encuentro personal con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que está consciente de las maravillas de Dios. Es alguien que empieza a asombrarse y a reverenciar. Te voy a dar un ejemplo para aterrizar un poco más esto y mejor. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, a sus caminos de salvación, yo recuerdo en lo personal que a mí cuando me enseñaban a orar me decían: Rubén, tú pide en el nombre de Jesús y todo cambia. Y ese ¿a poco? En mi cuarto a solas, ya no quiero estar triste, dame felicidad. Chupa. Y decían, ¿no? ¿A poco? Y me decían, pues cálale, mira, hay un fundamento bíblico y todo eso, ¿no? Cuando yo empecé a entrar a la presencia, decía, oye Señor, pues muy en mis palabras, ¿no? Me siento triste y yo escuché que dijeron que te dijera que me quitaras la tristeza y me dieras alegría y que iba a pasar. Decía, te pido que pase así como me dijeron en el nombre de Jesús. Y de repente seguía orando. Y verdad, empecé a sentir la paz de Dios. Y de repente trataba de recordar lo que me había entristecido y ya no lo podía recordar. Y de repente venían cosas a mi mente que me llenaban de felicidad, de esperanza y de gozo. ¿Tú has vivido momentos así en tu vida? Amén, amén. Bien, ahí en ese momento, mis hermanos, estás viviendo un momento con Dios de asombro, o bueno, más bien que debería de crear un asombro, un maravillamiento en ti y que causa una reverencia hacia Dios. Cuando yo me di cuenta que Dios se comunicaba con los seres humanos, inmediatamente, aunque no conocía este tema, entró un temor de Dios a mi vida. Empecé a reverenciarlo. De repente yo mismo me decía, híjole, estoy seguro como que a Dios no le gusta esto. Dios no me lo había dicho, no lo había leído en la Biblia, pero todo mi ser me decía que cambiara una cosa por otra y así, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que entre más lloraba y más leía la Biblia y empezaba a entender el mensaje de Cristo, empezaba a tener mayores vivencias espirituales con la presencia de Dios. Y eso creaba un asombro y provocaba que yo me maravillara de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en mi familia. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que el temor de Dios, hermanos, se empieza a vivir cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo. Pero un encuentro donde la mano de Dios es evidente en su vida. Un encuentro donde tú llegas a expresar cosas como, bendito Cristo me sacó adelante en esto. Bendito Dios, yo soy salvo, lo sé. ¿Cómo sé que lo sé? No lo sé, pero lo sé, todo mi ser lo sabe. Ya no soy el mismo. Y vivencias de ese tipo. Entonces, cuando uno reconoce que Dios se manifiesta y que lo que Dios hace es maravilloso y tiene el objetivo de crear un asombro positivo en nosotros, tú puedes y debes de utilizar esto, iglesia,
para acercarte cada vez más a la presencia de Dios. No sabes con cuánta gente yo me he encontrado que cuando Dios llega a sus vidas, dicen: yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a trabajar, yo me voy a dedicar solamente a las cosas de Dios. Y verdad, Dios que le intenta, nomás que le dijimos: espérate, trabajando y estudiando le puede servir más, ¿no? Con conocimientos. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es que ese tipo de personas o estos hermanos empiezan a reconocer a Dios y empiezan a vivir tantos asombros y maravillas que dicen: ¿sabes qué? Aquí estoy y para lo que sea. Eso es el temor de Dios. La Biblia enseña que nosotros debemos de tener ese temor de Dios, que, recordando la definición, es una reverencia con asombro. Nosotros debemos de ser hijos e hijas de Dios que siempre reverenciemos su presencia. ¿Cómo reverenciar? ¿Cómo temer a Dios? Siento platicarlo con peras y manzanas, ¿no? No es como: ay, yo le temo a Dios. No, yo temo que si hago esto, Dios me va a hacer algo. No, yo tengo temor de Dios. Eso no es. Un temor de Dios es algo así como, pues la palabra de Dios enseña que yo debo de amar y de perdonar, como Él me amó y me perdonó. Y yo tengo temor de Dios. Yo siento reverenciar a Dios, amando y perdonando a mi prójimo, ¿no? En ese momento tú estás reverenciando a Dios, estás teniendo temor de Dios a causa de reconocerlo y tomarlo en cuenta. Hoy vamos a ver todo lo que envuelve caminar esto. Muchos cristianos, hermanos, yo me atrevo a decir que la gran mayoría de cristianos que son infelices, que no viven cada día llenos de vida, de ilusión, de esperanza y de comunión con Dios, es porque fallan en el temor de Dios. Es porque viven cosas que en lugar de reverenciarlo, hacen lo contrario, y en lugar de que se avive el fuego de Dios, se apaga. Pues el día de hoy te repito, el temor humano es sentimiento de inquietud y angustia. Es algo repentino que llega y cambia tu estado presente para algo negativo. No te confundas, eso no es el temor a Dios o el temor de Dios. El de Dios es una reverencia con asombro, porque tú reconoces las maravillas que Él ha hecho y está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, qué sé yo, en tu interior principalmente. Y a raíz de eso, tú empiezas a transformar tu vida acerca de Él. Vamos a ver versículos para asentar esto. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate bien, yo sé que este es un versículo que ya conoces. Yo sé que muchas veces has de haber escuchado este pasaje si ya tienes tiempo en las cosas de Dios. Pero hoy vamos a desglosarlo de una manera distinta. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la reverencia con asombro a Dios. Ya definiendo el temor de Dios. ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios? Fíjate bien por qué. Porque ciertamente, como te decía hace un momento, cuando tú llegas a los pies de Jesús, la Biblia enseña que Él tiene otra manera de vivir la vida. Una manera llena de amor, llena de paz, llena de comunión, llena de esperanza. Por eso es el principio de la sabiduría. Si tú recuerdas, no sé si quieras solo escribirlo, en Santiago 3, habla del tipo de sabiduría que existe en la tierra.
Y la Biblia enseña que existe una sabiduría que no es de Dios, que existe una sabiduría que es del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de esta tierra, animal porque carece de raciocinio y diabólica porque es inspirada literalmente por el diablo. Entonces, lo que Dios está diciendo es que cuando una persona tiene un encuentro con Él, cuando pasas de ser creación a hijo e hija de Dios, en ese momento, a través de Dios, tú puedes tener el principio de la sabiduría. Puedes olvidar y hacer a un lado la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por ejemplo, hay un problema en el hogar. ¿Qué te va a decir el compadre, la comadre que no conoce de Jesús? Te va a decir algo con sabiduría, entre comillas. No, comadre, pues ya no le hable. Mire, al inicio se va a reír, pero después de 2 días se le va a preocupar y al tercer día lo dobla. Digo, ya he escuchado eso, ¿no? No creas que me lo estoy sacando de la manga. Ese es un tipo de sabiduría. Pero Dios dice, hay un tipo de sabiduría y el principio de esa sabiduría está en el temor de Dios, en la reverencia a Dios. Si tú ya tienes reverencia de Dios, temor de Dios, ese tipo de ejemplo o ese tipo de consejo, tú no lo podrías tomar, porque la reverencia a Dios que hay en tu interior te diría automáticamente que no es correcto. En cambio, el principio de la sabiduría, ya que reverencias a Dios y le dices a tu comadre, no, ¿sabes qué? Eso nomás se va a empeorar las cosas. La palabra de Dios enseña que nos pidamos perdón, que olvidemos el pasado y busquemos unidad en la casa, poniendo a Cristo como nuestro piedra angular. ¿Qué crees tú que es mejor? Lo segundo, ¿verdad? Esto que te digo segundo es un principio de sabiduría. Todo hijo y toda hija de Dios, a través de leer la Biblia y de estar escuchando enseñanza los domingos, los miércoles, debe de ir cambiando lo que ha escuchado y aprendido en el mundo por lo que Dios dice en su palabra y por lo que Dios le revela a través del Espíritu Santo a esa persona. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No sabes cuánta gente he escuchado que me dice, yo creí que tenía todo en la vida y que era feliz, pero ahora que conocí a Dios me doy cuenta lo infeliz que era, lo vano que era, apenas ahora me empiezo a sentir feliz y a disfrutar la vida. ¿Sabes qué te están diciendo esas personas? Yo me manejé bajo los principios del mundo y creí que me iba bien, pero cuando empecé a conocer a Dios y empecé a reverenciarlo y vino su sabiduría y caminé en ello, me cambió la vida para siempre. Esto es importantísimo, hermano, no es solamente importante. Dios dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es un insensato? ¿A quién se le llama insensato? A una persona que no muestra buen juicio o madurez en sus acciones o actos. Fíjate bien, una persona que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Aquí está diciendo la Biblia, no los insensatos, los que no tienen buen juicio, los que no tienen buena madurez, desprecian la sabiduría y la enseñanza que Dios entrega. Dicho de otra manera, de repente estás en un momento en tu casa, quieres actuar según la sabiduría del mundo, te quieres imponer con tu pareja y en eso viene el principio de la sabiduría de Dios y te dice, cállate y bájale 2 rayitas. Bueno, no sé si te lo digan literal así, pero algo así se entiende, ¿no? En ese momento, si tú eres una persona que tiene temor de Dios, que reverencias la presencia de Dios, tú te vas a callar y le vas a bajar. Y en ese momento vas a estar caminando en la sabiduría de Dios, en el principio de sabiduría de Dios. Si tú estás en ese momento igual en tu casa y de repente escuchas que el Espíritu te dice, hey, ya no pelees, ya no discutas, no hables así, tú continúas, en ese momento tú eres una persona insensata,
que está despreciando la sabiduría y la enseñanza que el Espíritu Santo le está entregando en ese momento. No vayas a levantar la mano, porque luego me regañan con esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que te ha pasado algo feo y luego tú mismo reconoces que si le hubieras hecho caso a algo que Dios te dio a entender, no te hubiera pasado? ¿Sí me entendiste o me hizo bola Dios solo? Ahí te va otra vez. ¿Cuántas veces has llegado a tu casa diciendo, chin, me pasó esto, pero Dios me avisó? Si le hubiera hecho caso, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo ahorita. De eso está hablando aquí. Dice, los insensatos, los que no tienen un buen juicio y en una buena decisión, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo me acuerdo que varias veces me he dicho, híjole Rubén, Dios te dijo, hombre. Y me empiezo a hablar a mí mismo, a exhortar, regañar. Y de repente escucho que me dice el Espíritu Santo, bueno, para la otra que ya no te pase. Así como que pues esto ya estás hasta las manitas, pero para la otra que ya no te pase. Y llega un momento donde ahí va Rubén, corre, corre, y de repente escucho sabiduría y enseñanza de Dios. Hijo, espérate, porque esto y aquello. Y de repente digo, no, es que, Dios mío, acuérdate la última vez que te dije algo y tú dijiste es que no sé qué y le cambiaste. Ay, sí, cierto. Y te sujetas. El temor de Dios, hermanos, es vital para sostener lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Una persona que reverencia la presencia de Dios es alguien que constantemente está acumulando vida de Dios en su vida. Es alguien que continuamente está recibiendo toques de su presencia, está recibiendo mensajes de Dios, está percibiendo revelaciones de Cristo y se le empieza a pasar padrísimo. Ejemplo de esto, acompáñame a Proverbios 14, versículo 27. Proverbios 14, 27. Dice así: el temor de Jehová es manantial ¿de qué? Fíjate bien, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué entiendes tú por la palabra manantial? ¿Qué es un manantial? Un manantial, hermanos, es el origen o el inicio de un río o de una corriente de agua. Fíjate bien, es el origen o el inicio de un río o de una corriente de agua. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí en Proverbios, libro de sabiduría, es que si tú te acostumbras a reverenciar la presencia de Dios, si tú te acostumbras a la sabiduría y a la enseñanza que Él te da, pues cada que la requerimos, no hay cantidad día a día. Dice la Biblia que si tú empiezas a caminar en eso, se convierte en el inicio de un brote, de un fluir de vida en tu interior. ¿Te acuerdas que en el Evangelio de Juan dijo que el Espíritu Santo sea como ríos de agua viva que correrán en tu interior? Bueno, aquí dice, el temor de Dios es un manantial de vida. O sea, de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Y llega el Espíritu Santo porque se goza en ello y te toca y te llena más. Dices, ¿sabes qué? Me siento distinto. Y de repente te empiezas a adorar y te la pasas toda la mañana adorando y dices, ¿qué me está pasando? Me siento súper bien. Si tú analizas, eso comienza cuando tú en alguna cosa tienes temor de Dios, en lugar de hacer lo contrario, y en ese momento viene sabiduría, viene enseñanza, y empieza a brotar un manantial de vida en ti. Yo me acuerdo cuando nos disciplinaban en un centro de restauración, nos ponían a leer muchas horas y a orar y a adorar muchas horas. Y llegó el momento en el que yo no comprendía por qué, pero le decía a mis amigos, ¿sabes qué? A mí me gusta que me disciplinen. No, que estás loco. Y le digo, me gusta que me castiguen. Le digo, no sé, siento la presencia de Dios bien fuerte.
Después con el tiempo me di cuenta que como yo me la pasaba orando, leyendo y adorando, empezaban a brotar más fuertes esos manantiales en mí. Luego ya aprendí a seguirle así, sin que me tuvieran que castigar, ¿verdad? Digo, me fui perfeccionando. Aquí la idea es que sepas que no solamente el temor de Dios, el reverenciar a Dios se convierte en un manantial de vida para ti, sino que también te ayuda a apartarte de los lazos de la muerte. ¿Qué entiendes tú por la palabra lazo? Un lazo es como una cuerda que está escondida en tu camino para que cuando tú pises ahí, te agarren y te amarren. ¿De acuerdo? Para eso es un lazo. Aquí la Biblia dice que el temor de Dios te aparta de los lazos de la muerte. ¿Cuántas veces, iglesia, vamos por un camino y el temor de Dios empieza a hablar a nuestra vida y nos dice, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor la cosa está difícil, sí, a lo mejor estás triste y desanimado, desanimada, pero esta no es la respuesta, vas a empeorar las cosas. Ya está la sabiduría y la enseñanza hablando. No prestas atención, ay, pues es que ya me vale. Y de repente andas por un camino equivocado. Ahí es donde están los lazos. Los lazos están en los caminos equivocados. Y de repente, ¡boom!, te quedas atado, te quedas atada. Y de repente empieza a decir, es que ya no es lo mismo. Es que ya no siento la presencia de Dios igual. Trato de adorarlo y no puedo. Estoy pensando en puras cosas vanas. Trato de leer la Biblia, cambio de hoja y se me olvidó lo que leí. Dios dice, es que estás atado en un lazo de muerte. Que es un lazo que te produce muerte. Ahora hay que comprender esto. Si lo escuchas así muy textual, vas a decir, ay, hermano, sea fanático. Aquí estoy vivito. Pero internamente, hermanos, a lo mejor en un deseo fuerte de amar y de ser mejor persona, ya ibas muy avanzado, muy avanzada. Y en ese lazo te matan ese sueño de amar. Quizás Dios ya estaba formando a través del temor de Dios un alma en tu corazón de mucho servicio, de mucho amor incondicional, así de voy a ir con los vecinos, les voy a predicar y si quieren les pongo una célula una vez a la semana, y de repente hay una situación donde el temor de Dios se hace presente, pero tú decides insensatamente no caminar en ese temor que te traería un manantial de vida. De repente tú te metes en lo otro y se te quitan las ganas ya de ir con los vecinos y de poner una célula y todo. O sea, realmente es un lazo que produce muerte. Pasa un rato, te acuerdas de Dios, lo reverencias a través de ir a la presencia de Dios a orar, leer o adorar. Empiezan esos brotes, esos manantiales en tu interior. Dios empieza a inspirarte sabiduría y enseñanza. ¿Y cómo salimos de ahí? Excelentemente. La situación es esto, hermanos, es que muchas veces los cristianos nos aventamos toda nuestra vida dando vueltas en este círculo. O sea, no seguimos avanzando. Nos sentimos mal, empezamos a reverenciar a Dios porque sabemos que es la manera y la respuesta. Empiezan a venir los manantiales de vida, nos sentimos bien y buscamos lo propio. En lo propio nos encontramos con lazos de muerte por insensatez, despreciamos aunque no queramos la sabiduría, la enseñanza de Dios, quedamos enlazados en cosas que Dios estaba avivando y fortaleciendo en nosotros y se empiezan a morir. Sí, vamos bien hasta aquí en el proceso, ¿verdad? Bien. Ahora vayamos por favor a Proverbios 19:23. Usé mucho Proverbios hoy porque es un libro de sabiduría. Y pues hoy tenemos que ser sabios. De eso se trata, de que hoy seamos sabios y busquemos el temor de Dios, ¿verdad? Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Fíjate bien, esto es tremendo. Aquí ya habla de una persona que se está perfeccionando en el temor de Dios. Alguien que ya se está acostumbrando a reverenciar con asombro las maravillas de Dios.
Ese es temor de Dios en el original. Alguien que se despierta en la mañana y ya se está acostumbrando a reverenciar a Dios desde bendito Dios, gracias que amanecimos, que estamos todos bien, que tenemos un techo, que mi familia está contigo cerca. O sea, todo eso es para reverenciar a Dios. Personas que no tienen eso viven horrible. Personas que lo tienen y lo dan por hecho viven insensatamente. Creen que es una obligación y que eso es lo que Dios tiene que hacer. Pero cuando tú empiezas a reverenciarlo, desde mi niño tuvo un sueño y me lo platicó, gracias Señor, porque le estás hablando a mi hijo. Pues empezar a reconocerlo. ¿Sabes qué? Gracias porque hoy en la mañana que me estaba bañando, yo empecé a orar y te pedí estar más cerca de ti, que me tocaras, y apenas salí me estaba cambiando y sentí tu Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Lo puedes sentir, gracias, bendito eres. Y se empieza a convertir en un estilo de vida, dice la Biblia. Ese es un manantial que brota en ti y que provoca que no seas visitado del mal. ¿Por qué? Porque recuérdate, Dios opera en la luz, el diablo opera en las tinieblas. Por eso te decía en el proverbio anterior, el temor de Dios te aleja de los lazos de la muerte. Dicho de otra manera, te aleja de los caminos de tinieblas. Pero aquí habla la palabra, una persona que no tiene temor de Dios va a hacer cosas, va a hablar de cosas, va a vivir ciertas cosas que va a abrir puertas espirituales y va a tener visitaciones de maldad. Te voy a platicar algunos testimonios, ejemplos de esto. Me acuerdo cuando estábamos en el centro de rehabilitación, éramos como 20 y tantos, casi 30. Y de repente pues oramos toda la noche, padrísimo, y en la mañana se despertaba alguien y me decía, hermano, es que vinieron espíritus en la noche y me atacaron. Y decía, pues es que bíblicamente no debe de pasar eso. La Biblia dice que ellos fueron vencidos en la cruz del Calvario, que Dios los puso bajo tus pies, que tú estás en los lugares celestiales con Cristo. Digo, no tienen por qué. Y al otro día, hermano, me volvieron a atacar. No, yo ya no quiero esto y estar con Dios es difícil. Y dice, ¿qué está pasando? Y me puso a orar. Y me dice Dios, Rubén, es que está abriendo puertas de oscuridad. Digo, ¿cómo? Me dice, acércate y dile, ¿qué estás haciendo mal que sabes que no debes de hacer y como quiero estás haciendo? Así le digo, así dile, él va a entender. Órale. Ya llegó, hermano, vente, te invito a un café a la oficina. Y ya que cierro la puerta, oye, ¿qué estás haciendo mal que no debes de hacer, que tú sabes que no debes y estás haciendo? Pum, agacha la cabeza y empieza a llorar. Es que es esto, así, pero es que traigo mucho coraje. ¿Y qué te ha dicho Dios? Pues que suelte el coraje, porque si no, no me puede ayudar. Y digo, mira, ahí está todo bien clarito, hermano. Digo, tú estás abriendo puertas de odio y de rencor, y en la noche te están visitando el odio y el rencor. La Biblia dice que reverencies a Dios y perdones esto. Es que no sabes lo que me hicieron. No lo sé, pero créeme, tú le debías más a Cristo y te perdonó. No seas insensato, sé sabio, empieza a reverenciar a Dios, a caminar en el asombro de las maravillas que Dios hace y vas a empezar a tener vida, se cierran esos moveres espirituales y te va bien. Amén, amén. Muchas veces no comprendemos contra qué estamos luchando ni qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Este tipo de mensajes es para comprender un poco más y un poco mejor. A veces estamos esperando sin el temor de Dios a que Dios haga todo lo que nos ha prometido. A veces estamos llenos de lazos de muerte en piernas y manos, exigiendo que Dios haga lo que nos ha prometido. La Biblia dice que Él opera en la luz y que en Él no hay tinieblas. El día de hoy, hermano, se te está explicando algo tremendo. Si tú hoy empiezas a temer a Dios, que es reverenciarlo con asombro, solamente por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por las maravillas que continuamente te está mostrando, sabiendo que con eso te llenas más de manantiales de vida. Dice en este versículo, te llenas de reposo en la vida. Cada vez debes de buscarlo más y mejor.
No debes de verlo como algo difícil, no debes de verlo como debo de o tengo que tener temor de Dios. No, disfrútalo como parte de tu vida. Disfruta que Dios forma parte de tu diario vivir. En el camión, en el coche, en el trabajo, que la presencia de Dios, su sabiduría y su enseñanza estén interactuando contigo. Que sus manantiales de vida estén fluyendo en tu interior. Que con gozo cada día te des cuenta que se aleja más el lazo de muerte. Que ya no hay puertas abiertas para que te visiten la maldad. ¿Sabes qué conlleva ser visitado del mal? Visita significa alguien que viene y va. ¿Te ha pasado que de repente dices, de repente me cayó esto y después de un día se me fue? Pero ¿cómo me oprimió eso? Esa es una visita. Pero en este caso es una visita del mal. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya te dije, hay que tener temor de Dios. Yo sé que alguien que no haya tenido un encuentro personal con Jesús no va a entender el temor de Dios. Es más, ni siquiera le va a interesar y va a decir, hoy la prédica estuvo bien chafa. No traía ponche. Pero déjame decirte, esto es algo fundamental que cambia vidas. Si tú te has preguntado por qué no avanzamos, qué nos está pasando, empieza a reverenciar a Dios. Empieza a temer su santo nombre. Es más, recuerda todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento el pueblo de Dios temía a Dios y les empezó a ver increíble, 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 increíble. Es más, todas las naciones les empezaban a temer. El pueblo de Dios se confiaba, dejaba de reverenciar su santo nombre con asombro. Los profetas decían, acuérdate cuando abrió el mar rojo, acuérdate cuando esto. Que decían, acuérdate de sus maravillas, vuelva a reverenciarlo. Eran insensatos, caían en lazos de muerte, eran visitados por el mal y les iba bien mal. Estando bien mal, se acordaban de Dios, empezaban a tener temor de Dios, otra vez lo reverenciaban, Dios descendía con manantiales de vida y los bendecía. Volvemos a lo mismo, la idea aquí es que ya no estemos en ese círculo, sino que ya no vayamos dando vueltas, sino en línea recta. Llegamos, ¿sabes qué? Vamos a practicar el temor de Dios. Vamos a aprender a disfrutar las maravillas que Él ha hecho y por lo que Él ha hecho lo vamos a recordar, le vamos a echar ganas en el presente para que haya más maravillas en el presente. Isaías 29:13. Fíjate bien, eso es una promesa, una palabra de Dios muy tremenda. Dice así, Isaías 29:13, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo, ¿qué? La admiración. ¿Qué significa temor de Dios? Amén. Dice, por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí volvemos a lo mismo. Acuérdate que el principio de la sabiduría es lo que Dios habla, pero antes ya existía la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Voy a desvanecer la sabiduría terrenal, animal y diabólica de sus vidas. Dice Dios, ¿sabes qué? Voy a quitar el entendimiento y la inteligencia del mundo. Dice, y una vez más, nuevamente, excitaré su admiración. Temor de Dios es reverencia con asombro. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es, una vez más, yo me voy a manifestar a sus vidas de tal manera
que cree otra vez un asombro en ellos. Dice, ¿para qué? Para que vuelvan a estar en mis principios de sabiduría y de enseñanza y no en los del mundo. Aquí podemos ver dos tipos de personas. Los primeros, dice, es un pueblo que habla, que me honra de boca y de labios. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si el día de hoy tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, todo lo que yo he hablado hasta ahorita, para ti no va a ser más que un mandamiento más. La Biblia dice que tenemos que temer a Dios. Hay personas que cuando no han tenido este encuentro y dicen, solamente es un mandamiento de un hombre que nos están enseñando. Pero todos aquellos que ya hemos tenido un encuentro personal con Jesús, dice Dios, y esa es una promesa, yo excitaré una vez más la admiración por mí. ¿Qué debes de esperar esta semana de parte de Dios, iglesia? Que Él haga algo que anime una vez más tu reverencia y tu admiración por Él. La situación es esta. Tú debes de estar listo y lista en tu corazón para ello. Porque hay veces que Dios lo hace y hasta le decimos, ¡ay, por fin ya te habías tardado! Y seguimos caminando en oscuridad. Dios empieza con semillas pequeñas y de cosas pequeñas hace grandes cosas. Repito, esto es algo profético. Dios dice, yo estaré incitando una vez más la admiración tuya hacia mi persona, dice Jesús. Eso es como un despertar que tú tienes que aprovechar para acercarte a Dios. ¿Sabes cuál fue mi primera admiración, mi primer despertar que me duró como 9 meses en Monterrey? El solo pensar que Dios decidió hablarme a mí. Yo decía, Jesús me habla. ¡Wow! Me acuerdo que llegaban amigos, Rubén, vámonos así, así. Y decía, claro que no. No seas fanático, loco, que no sé qué. Claro que no. Me dicen, a ver, ¿por qué no? A ver, ni sabes de lo que estás predicando, me dicen, ni sabes a la secta que estás yendo. Y yo decía, pues no sé, pero ¿sabes qué? Dios me habla. ¿Qué? Dios me habla. Yo no voy a cambiar lo que tú me estás diciendo porque Dios me hable. ¿Estás bien loco? Le digo, no me importa, Dios me habla y si quieres luego vamos a otro lado y no voy. Meses, yo bien amiguero. Llegaban amigos, oye, ¿qué es eso? Y decía, no. ¿Por qué? Porque en la noche me había puesto a adorar. Y había descendido la presencia de Dios y me había dicho, Rubén, yo te voy a usar para bendecir a mucha gente y cuando hables, yo voy a tocar corazones. Y yo estaba recibiendo ese manantial de vida. De repente llegaban con otra sabiduría, con otras propuestas y decían, no, ¿sabes qué? No, gracias. La bronca es que a los 9 meses como que te malacostumbras, a que las maravillas ahí están, el asombro ahí está y quieres mediar una cosa con otra. Y de repente te das cuenta que lo malo también se cumple. Que agarras por otro camino y estás enlazado en algo que te está matando. De repente te das cuenta que ya estás envuelto y que ya no tienes paz y que te está visitando la maldad. Y es una oportunidad que te des cuenta porque a lo mejor se te quebranta el corazón y le pides perdón a Dios. Y en ese momento viene la vida y viene ese manantial a ayudarte y a limpiarte y a sacarte adelante. De esto se trata el cristianismo al inicio, hermanos. Pero la idea en sí es que nosotros no estemos todo el tiempo viviendo esto, o sea, dándole vueltas. La idea es que cada vez lo reverencies más y más y más. Y Dios va a hacer cosas únicas. Te voy a platicar rápido un testimonio. Cuando yo estaba en Monterrey, yo me acuerdo que un día reverenciaba a Dios con todo mi ser. Estaba orando y sentí que me dice el Espíritu Santo, ve casa por casa con tus vecinos y háblales de mí. Lo primero, sinceramente, dije, ay, jole, qué pena, ¿qué van a decir? Tenía como 3 semanas de cristiano. Pero inmediatamente me dije a mí mismo, oye, pues Cristo no se avergonzó de ti, ¿no? ¿Qué te pasa? Le dije a Dios, dame una semana para orar y fortalecerme y le entro. Pues estuve ayunando, estuve orando y Dios avivó todo eso en mi interior.
Me acuerdo que llegó el momento en que me fui casa por casa y ese día me dice cuando iba a empezar, y a todos los vas a invitar el jueves a las 7 de la noche en tu casa. Dije, ¿para qué? Me dice, vas a hacer una célula. Ah, bueno, yo había oído que existían las células, ¿no? Pues ya me pongo y un día y otro día y otro día, a la semana 10 días, hermanos, ya éramos como 40. Ya éramos como 40 vecinos, ya había llenado la sala, parte del patio, y de repente yo escucho que me dice el Espíritu Santo, ve a tal escuela y pide el auditorio. En esa escuela, como referencia, a mí me habían corrido y me habían dicho que no me querían volver a ver. Y yo decía, Señor, yo voy a cualquier escuela menos a esa. Y me decía, no, ve ahí, ve ahí. Digo, te lo platico sin omitir nada para que te sea de ayuda el testimonio, ¿no? Y decía, no, Señor, híjole, pues, ve. Por mi reverencia que yo tenía de Dios, por el temor de Dios y la reverencia, yo no me atreví a decirle que no y fui. Pero te digo algo, con todo mi ser yo no quería ir. Pero la reverencia de Dios me estaba ayudando a atreverme a lo que Dios me iba pidiendo. Llego, me pongo ahí con el director, le pido el lugar, prestado, no rentado, porque Dios me dijo que era prestado. Digo, oye, ¿me puedes prestar el lugar? Y así se me caen, y dice, ¿para qué lo quieres? Le dije, pues ahí va. Le dije, es que ¿sabes qué? Tengo un grupito de gente que le estoy enseñando la Biblia y pues Dios me dijo que viniera a hablar contigo para que me lo prestes. Empieza a llorar y me dice, ¿sabes qué? Lo tienes, yo soy cristiano, no sabía cómo traer el evangelio aquí. Y dije, ay, pues amén. Seguimos. Un día, te voy a decir en la que me rajé, Digo, no creas que todo está padre. Llega un momento en el que Dios me dice, vete al UDEM, la prepa donde me habían sacado, el otro era la secundaria. Y dije, ay, Señor, ahí que es distinto y que... Me dice, ve, pues me voy para allá. De repente me dice, pues todos te conocen. Yo decía, aquí sí. Me dice, pues súbete a esa tarima y empieza a hablar de mí. Y me rajé, hermano, sinceramente. No, Señor, dame una semana para orar y ayunar. Y no me aventé. A la semana que fui, ¿sabes qué me encontré? A un desconocido parado en una tarima hablando y toda la gente aceptando a Jesús llorando. ¿Y sabes qué me pasó? Me sentí tan mal que me alejé de Dios porque creí que Dios me había desechado. No sabía que iba a tener otras oportunidades, no había aprendido bien en la iglesia, todo eso, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que después de eso yo viví una vida sin maravillas un tiempo. Viví una vida muy apagada, una vida así como que debo de portarme bien, debo de hablar bien, debo de dejar aquello, y le echaba ganas, pero ya no era lo mismo. De repente un día, en la noche estaba orando y Dios me dice, pues pídeme que te vuelva a llenar. Me dice, el único que lo está impidiendo eres tú. Dije, ¿cómo? Me dice, pues es que traes un juicio tremendo en contra de ti. Me dice, pídete perdón. Y lo digo porque hay gente que se lo va a pedir en la noche, me dice Dios. Me dice, pídete perdón, no seas tan duro. Y yo, ¿sabes qué, Rubén? Pues perdóname. Empecé a llorar como niño. Y empecé a sentir la presencia de Dios y me dice, vamos otra vez a echarle ganas. Y de ahí empecé a agarrar otra vez vuelito. A lo que quiero llegar es que esos fueron tiempos muy padres en mi vida y yo jamás los hubiera vivido si no hubiera tenido el temor de Dios. La misma reverencia de Dios, el reconocer que Él existe y que Él era el que me estaba hablando, me hizo atreverme a cosas que yo no quería atreverme, que me daban pena, vergüenza, qué dirán, pero yo no sabía que ese era el camino que Él había destinado para servirle y para ser feliz. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo sé que Dios te ha hablado a ti muchas cosas también en lo personal, cosas que no te has atrevido quizás, cosas que has dicho, ay, ¿qué dirán? Déjame decirte que empieza a formar el temor de Dios hoy en ti y todas esas cosas que le has rehuido son las que estás necesitando para ir a más allá. Aquí en Isaías Dios dice, nuevamente yo excitaré la admiración. Si tu corazón está listo para admirarlo, en la primera cosa que Dios haga vas a agarrar vuelito. Dicho de otra forma, no desperdicies, en serio. Me atrevo a decirte, no desperdicies lo que Dios va a estar haciendo esta semana contigo. Vas a escuchar más, vas a ver más, vas a sentir más. Todo va a ser mayor. Es para volver un temor reverente y que nada ni nadie te pueda detener. Amén.
Por último, ahora sí, la alabanza lo voy a pedir que pase. Último pasaje, Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3. Isaías 11, 2 y 3. Dice, esta es una profecía acerca de Jesús, pero si recuerdas el Nuevo Testamento, la Biblia dice que debemos de ser como Jesús, que debemos de imitarlo. Entonces vamos a aprender esto para buscar imitar esto de parte de Dios. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Fíjate bien, aquí está hablando de Jesús y están hablando de cómo Jesús iba a vivir. De hecho, esto ya sucedió, pero se escribió antes de que sucediera. Y se dijo, ¿sabes qué? Sobre Jesucristo va a reposar el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Dios reposando sobre de él va a darle sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento. Dice, y eso va a ser a través de hacerlo entender diligentemente en el temor de Jehová. El día de hoy el propósito fue que tú pudieras entender diligentemente en el temor de Dios. Me voy a echar de balcón una más para que lo entiendas bien. Si tú te has estado frustrando y dices, es que no cambia nada, es que no pasa nada, déjame decirte que si tú sigues haciendo lo mismo de siempre vas a obtener lo mismo que has estado recibiendo. Si tú quieres vivir algo distinto, tienes que empezar a creer algo distinto, a hacer algo distinto. Yo antes le decía, ay Dios, pero qué difícil. Y Dios dice, es que estás poniendo los ojos equivocadamente. No veas como que tienes que hacer, ve como que vas a disfrutar mi presencia. Ve como que me vas a conocer más de manera personal y despierta cada mañana sintiendo en ilusión. ¿Qué va a hacer hoy Dios en mi vida? Desilusiónate, llénate de mí. Me dice, y al ratito ya no te va a ser difícil, sino te va a ser un deleite. Va a llegar el momento en el que te vas a decir, ¿por qué dejé de hacer esto si antes lo hacías? En cambio, cuando tienes una mente equivocada y dices, qué difícil, ay, es que esto ya es fanatismo, ya es mucho, o así. De tiempo en tiempo estás viviendo derrotas. De tiempo en tiempo estás viviendo tristezas, estás viviendo desesperanza, desolación. Y déjame decirte, ese es un precio que estás pagando por no prestar atención. A lo que quiero llegar es que mejor prestemos atención y paguemos un precio de vida para recibir frutos de vida. Porque de lo contrario, como quiera, el otro camino te va a dar fruto y lo vas a tener que vivir. Pero es un fruto que solo destruye. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Hoy la idea es que tú renueves tu fe. Que si estabas caminando insensatamente con Dios, hoy le pidas perdón y le digas, Señor, quiero caminar en tu temor. Créeme, si habías caminado insensatamente, dejaste de ver las maravillas de Dios. Hoy es tiempo de volver a ver. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que nuevas son tus misericordias cada mañana, y que los que piden en el nombre de Jesús reciben, y más cuando lo hacen conforme a tu voluntad. Hoy te pedimos perdón si hemos dejado de reverenciarte, si te hemos utilizado para vivir nosotros mismos solamente, y ha sido solo para la necesidad en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón si te hemos dejado en última instancia. Y no solo te pedimos perdón, sino también te pedimos la oportunidad de colocarte en el trono de nuestro corazón, de que tú seas el primero, el alfa y el omega en nuestra vida, Señor. Ruego y una vez más nos dé la oportunidad, Padre, de ponernos en orden contigo, de entrar en comunión íntima contigo y de empezar a ver esas maravillas que están escritas por toda la Biblia.
Iglesia, permíteme orar por ti. Siento que Dios me está pidiendo eso, así literal. Padre, yo bendigo este pueblo en el nombre de Jesús. Clamo que tu Santo Espíritu esté sobre de ellos y que todo contristamiento, Señor, sea perdonado el día de hoy. Ruego y tu preciosa sangre, Señor, los cubre en este momento para que no haya pecado que esté dividiéndolos y separándolos de ti. Clamo, Señor, y el diablo no pueda traer sabiduría y enseñanza a sus corazones. Ruego y ellos caminen en el temor tuyo, Señor. Ruego y ellos reconozcan el bien y la bendición tan grande que hay en ello. Bendice sus corazones, Padre. Bendice sus mentes. Bendice sus espíritus, Padre. Que el día de hoy ellos no salgan como entraron. Que el día de hoy ellos decidan, Señor, tener manantiales de vida en su interior. Ruego y el día de hoy, Señor, ellos puedan decidir ser un medio de cambio donde tú los has colocado. Ruego y ellos puedan decidir que tú seas el autor y consumador de su fe, sabiendo que los guiarás de principio a fin en lo que les has destinado. Señor, bendícelos. Envía ángeles a guardarlos, que no pierdan su fe hoy, mañana ni pasado, sino que puedan guardarla como un tesoro. Que no sean insensatos y olviden esta palabra, sino que te reverencien en todo, para que vuelvan a ver el reino manifiesto en sus vidas, en su diario vivir. Señor, hoy como sacerdote de tu iglesia te ruego, y tú nos mires estando a cuentas. Ruego y no se mire pecado, no se mire transgresión. Míranos a través de los frutos de Jesucristo, Padre, y de los méritos de Cristo. Y concédenos ser esa iglesia que tú destinaste. Concédenos ser esos hijos, Señor, que exaltan tu santo nombre y que traen salvación y vida eterna a todos sus hermanos, a todos los que conocen. Iglesia, Dios me dice que se va a aumentar la profecía a raíz de esto, pero que va a ser la profecía de Él directamente a ti. Dios dice que va a aumentar la palabra a tu vida, y eso te lo estoy profetizando como de parte de Dios. Estoy poniendo la palabra de Dios de empeño en esto, porque sé quién me lo está diciendo. No lo desaproveches. Haz que valga la pena tu vida para Dios. Deja que el Espíritu Santo te toque. Yo sé que ahorita Él quiere hacer una obra. Quiere traer paz, esperanza y fe. Te exaltamos, Hijo de Dios. Hoy ponemos nuestros corazones a tus pies, Padre. Y te decimos que no desechamos la gracia de Dios. Abre nuestro ser ante tu presencia. Llénanos de lo que has destinado a cada uno. Y ahí está su presencia, iglesia, no te distraigas. Es más, te voy a pedir que le digas con tus palabras: tócame, lléname, Señor. Espera un momento, porque el que pide recibe. Ahí está su presencia. Alabado eres, Señor. Encamina a tu iglesia, Padre. Puedes decirle más, Señor, dame más. Yo que muchos Dios lo está poniendo sobre la roca, están trayendo firmeza a sus pies. Dios dice: a muchos de ustedes les voy a pedir que traigan a su familia, y yo les voy a decir que les digan, dice el Señor. Y a la mayoría de ustedes ya se los había pedido, dice el Padre. Volvamos a reverenciarle con la honra debida a su santo nombre. Que Él sea exaltado
para que reine así como en el cielo, también en la tierra. Todos somos testigos aquí de quién es Él y lo que hace cuando hay corazones dispuestos. Todos hemos vivido testimonio de Dios. Anhela el día de hoy ir una vez más ante Él y permanecer en Él, iglesia. Permíteme ministrar tu corazón en la presencia de Dios ahorita. Permíteme guiarte en lo que creo que Él quiere para ti. Él quiere que quites el no cuando estés platicando con Él. Él quiere que quites el perdón y lo cambies por me voy a esforzar. Que no te acostumbres solo a pedir perdón, sino que mejor te esfuerces. Eso es lo que escucho con claridad. Y el Señor dice, hay grandes caminos aquí, hay grandes ministerios que traerán gloria a mi nombre y salvación a muchos. Dios dice, recuerda lo que hablé cuando llegaste a mi vida. Hay personas que sueñan con levantar obras para Dios aquí. Dios dice, no solo una obra, más de una, si tú caminas en mí. Hay personas que quieren ser parte de esta iglesia en el servicio. Dios dice, acércate y pide, entra en el fuego. Y ahí está su presencia. Yo veo que está enterneciendo tu corazón. Déjalo, déjalo. Estos no son sentimientos ni emociones. Es un encuentro personal con Dios. La Biblia dice que somos de Él, a Él le pertenecemos. Él puede hacer lo que quiera con cada uno, en el momento que quiera. Y cuanto más si le pedimos conforme a su voluntad. Ahí está. Yo sé que Dios a muchos le está recordando quiénes son en Él. Convive con Él, iglesia. Señor, te suplico que la unidad sea perfecta, que no se desarraigue nadie, que todos beban de ti, Señor. Reprendemos todo mover de opresión que ha estado en el tiempo devocional de tu pueblo. Y clamamos por tiempos de vivificación en nuestro devocional. Reprendemos toda obra del diablo que ha estado tratando de gestarse en las familias de aliento de vida. Y clamamos por la cobertura completa del Señor. Reprendemos todo lazo de muerte. Clamamos porque toda vida está en la luz. Iglesia, Dios dice que habrá liberación el día de hoy. Y la manera de comprobarlo es que vas a poderlo sentir y escuchar más después de esto. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Escrito es. Deja que te toque. Si no lo estás percibiendo, dile, manifiéstate a mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recuerda que el que pide recibe. Santo, santo, santo. Señor, queremos darte la gloria. Queremos organizarnos para darte a conocer en esta ciudad, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo para hacer la obra. Llénanos para ti, Señor. Haznos ver con tus ojos. Haznos ocuparnos en lo que a ti te importa. Hay personas que están sintiendo libertad en sus hombros, en su cuello. Que ya estabas tolerando y Dios no quería. Hay personas que Dios dice
dice literalmente, abriré tus ojos una vez más, porque hace tiempo se cerraron. Y verás visiones una vez más y soñarás sueños, dice el Señor. Y yo te instruiré directamente, dice el Padre. Ríos de agua viva, Señor, clamamos por ese avivamiento en tu iglesia, sabiendo que comienza en el interior de cada persona. Rogamos por aliento de vida, Padre. Rogamos por una nueva oportunidad de ir a más en ti, para ti. No te distraigas, iglesia. Yo siento que Dios quiere traer un avivamiento en serio a tu interior. Eso es algo que está pasando en el momento. Que Dios dice unidad, unión con mi espíritu. Gracias, Hijo de Dios. A ti la gloria. A ti la gloria. Vamos a adorarle, pero disfruta, no te salgas de este momento, disfruta. Es muy importante que hoy puedas sentir su presencia contigo.
temor a Dios. Si tú practicas el temor de Dios, el amor de Dios va a ser un grande deleite. Déjame decirte que mientras estábamos en adoración, Dios me decía claramente: dile, Rubén, que como iglesia tienen oportunidad de hacer algo que trascienda a nivel ciudad. Diles que yo los quiero usar como iglesia para tocar la ciudad. Y te digo algo, yo lo creo, a mí ya me lo ha dicho desde hace tiempo, pero Dios dice que ustedes son parte de eso. Si tú estás buscando parte, Dios te lo está anunciando ahorita. Nos vamos a estar organizando para ir a más, para que más almas conozcan a Dios. Pero para eso tú tienes que vivir en el temor de Dios, en el amor a Dios, en la adoración a Dios, en la obediencia y en el ser justo con tu prójimo. Disfruta la reverencia a Dios. Disfruta las maravillas que Él va a estar haciendo en esta semana en tu vida. Déjate asombrar por Él, iglesia, porque escrito es: fuera de Él no hay nada y solo en Él hay palabras de vida. No pierdas el tiempo, haz que tu vida valga la pena en Cristo Jesús. Dios les bendice, nos vemos el miércoles 7:30 y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios con ustedes, hermanos. Tiembla ante ti la tierra.